Mis buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer. Bien, integrantes tenemos en la pantalla como podemos visualizar. Bien, en nuestra biografía de Carl Ransom Rogers, más conocido como Carl Rogers, fue un psicólogo estadounidense, iniciador junto a Abraham Maslow del enfoque humanista en psicología. Nació el 8 de enero de 1902 en Oak Park, en Estados Unidos. Fallecimiento el 4 de febrero de 1987, La Jolla, California, en Estados Unidos. Entre los diversos logros, Carl Rogers es pionero en la investigación científica en psicoterapia, pionero y la principal figura de la psicología humanista. Doy pase a mi compañera. Los aportes de Carl Rogers. ¿Cuál fue el aporte de Rogers a la psicología? Este denominó su enfoque psicológico como psicoterapia centrada en el cliente y se asocia a la psicología humanista, que dignifica y valora el esfuerzo de las personas por desarrollar su potencial. ¿Qué aporta Rogers a la educación? Rogers aporta y fundamenta que su visión educativa desde una perspectiva eminente fenomenológica. Este reconoce el poder de la persona al medio básico de llegar a aprender y hacer a través de las relaciones interpersonales. ¿Cuáles son los principios de Carl Rogers? Según Rogers, hay 3 actitudes básicas que nos ayudarían a mejorar nuestro entorno psicosocial. Como primero tenemos la empatía, como segundo la aceptación incondicional y como tercero y último la autenticidad. Gracias. Como teoría tenemos que en su teoría de la personalidad pone un gran énfasis en la libertad de los individuos a la hora de tomar el rumbo de sus vidas. Esto quiere decir que la personalidad de las personas puede analizarse según cómo se acerca o se aleja de lo que considera un individuo altamente funcional. Etapa de desarrollo. Primera etapa. En este caso la persona duda de sí mismo, no interioriza con él mismo. Solo se fija en las cosas externas, no es consciente de sus sentimientos, tampoco reconoce sus problemas, por lo cual tampoco tiene deseos de cambiar. En la segunda etapa, no se hace responsable de sus problemas, ya que los recibe como externos. Sus sentimientos lo expresa como si fuera parte del pasado, fuera inexistentes. Manifiesta los sentimientos sin reconocerlos. La tercera etapa expresa sus experiencias y su sí mismo como objetos. Expresa sentimientos que no pertenecen al presente, no acepta sus propios sentimientos, los revela como algo vergonzoso, malo o anormal. En la cuarta etapa describe sus sentimientos como objetos del presente, pero interrumpen en contra de sus deseos y lo hace de manera desconfiada y con temor mínima. Aceptación hacia sus sentimientos, empieza a preocuparse por las contradicciones entre su experiencia y el sí mismo. Siente cierta responsabilidad por sus problemas, empieza a tener una relación íntima, aunque le parezca peligroso, se arriesga. En la quinta etapa expresa sus sentimientos libremente en el presente, aunque lo hace temoroso en lugar de sentir placer. Reconoce cada vez más esos sentimientos como propios y, a diferenciarlos, acepta la responsabilidad de sus problemas y aumenta su preocupación sobre cómo ha contribuido en ellos mejor en su comunicación interna. En la sexta etapa expresa sus sentimientos libremente en el presente de manera inmediata, y ya no los niega, ya no se considera a él mismo como un objeto, vive experiencias como un proceso, se siente relajado fisiológicamente, su comunicación interna es libre y sin bloqueos, no percibe problemas internos ni externos. Y en la séptima etapa, que es la última, expresa sus sentimientos libremente en el presente de manera inmediata y rica.
en matices dentro y fuera de las relaciones terapéuticas. Acepta sus propios sentimientos cambiantes con confianza en el proceso, interpreta como nueva la situación presente y no como algo simbólico de relaciones de manera adecuada. Bien, continuando con la exposición de mi compañera, la terapia centrada en el cliente, desarrollada por Rogers, brindó aportaciones fundamentales para el desarrollo de la psicoterapia científica. Es una terapia psicológica aplicada en el trabajo terapéutico con personas en busca de ayuda psicológicas. Esta terapia ha tomado diferentes nombres, como la terapia relacional, la misma que es la interacción al paciente o terapeuta, la terapia no directiva, la terapia centrada en el cliente y finalmente la terapia centrada en la persona. Doy paso a mi compañera. Los mecanismos de defensa según Carl Rogers. La idea rogeriana de la defensa es muy similar a la descrita por los mecanismos de defensa de Anna Freud, exceptuando que Roger la engloba en un punto de vista perceptivo, de manera que incluso los recuerdos y los impulsos son formas de percepción. Afortunadamente para nosotros, Roger solo define dos defensas: negación y distorsión perceptiva. La negación significa algo muy parecido a lo que significa en la teoría freudiana: bloqueas por completo la situación amenazante. Un ejemplo sería que aquel que nunca se presenta a un examen o que no pregunta nunca las calificaciones, de manera que no tenga que enfrentarse a las notas finales, al menos durante un tiempo. La negación de Roger incluye también lo que Freud llamó represión. Si mantenemos fuera de nuestra conciencia un recuerdo o impulso, nos negamos a recibirlo. Seremos capaces de evitar la situación amenazante, otra vez al menos por el momento. La distorsión perceptiva es una manera de reinterpretar la situación de manera que sea menos amenazante. Es muy parecida a la racionalización de Freud, un estudiante que está amenazado por las calificaciones y los exámenes. Puede que, por ejemplo, culpar al profesor que enseña muy mal o es un borde o de la que sea. Principales influencias. Roger tomó elementos teóricos provenientes de dos fuentes principales: psicología de la Gestalt, de la cual se deriva su concepción de organismos y su entendimiento acerca de cómo operan los procesos perceptivos en el ser humano; psicología fenomenológica, de la cual se deriva su interés por la experiencia humana como principal determinante de la conducta; la propuesta de una psicología comprensiva antes que explicativa, etc. Visión procesal sobre la personalidad. La teoría de la personalidad de Roger no busca explicar el psiquismo humano de acuerdo a estructuras, componentes y sistemas hipotéticos. Antes que proponer una explicación estructural de la personalidad, el autor ofrece una serie de hipótesis comprensivas sobre el psiquismo, entendido como un proceso en constante cambio. Roger entiende como personalidad humana como una Gestalt que se figura y reconfigura momento a momento, a partir de las interacciones que se dan entre el organismo y su medio ambiente. En otras palabras, la personalidad será entendida como un proceso fluido, cambiante, dinámico, complejo, antes de que una estructura fija, susceptible de ser explicada en términos absolutos y definitivos.